Y hemos comenzado. Sí que sí, sí que sí, sí que sí. Muy bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a el inicio, este es el capítulo estreno de la temporada número 4 de Marica Buen Santo. En esta oportunidad, en este capítulo estreno, nos acompañará, o en rigor, me acompañará su Opaso, quien de seguro, bueno, a quien seguramente muchas y muchos y muchas de ustedes conocen ahí, sobre todo, ya que en el último tiempo, por lo menos desde el año pasado hasta la fecha, muy que ha estado presente en algunos canales de televisión. Así que en cuanto llegue su, empezaremos con esta conversación que, a diferencia de un té para ladies, tiende a ser una conversación más íntima. Como decían en los programas de antes, conocer a la persona tras el personaje, bueno, o algo así. Ahora llegó su y comenzamos. Me callaré para no interrumpir luego la transmisión. Hola, Su, ¿cómo estás? Hola Lili, tanto tiempo, ¿cómo estás? Muy bien, tantos té sin Uh, verte. es que no es lo mismo el tecito sin ser el té para Lady. ¿Cómo ha ido todo? Yo te he visto como una mujer de negocios. Claro. Fíjate que yo te diría que súper bien, pero todo se volcó hace 2 semanas. Entonces, empezando de nuevo, porque mujer de negocios en Aries. Entonces, siempre iniciando. Aunque ya no aguanto más los fracasos, pero siempre iniciando. Y yo te vi. Pucha. Pero acá estamos, yo te he visto a ti en harto que en la tele. Bueno, y también en lo que acostumbras, que ya es una gira haciendo stand-up. Sí, la verdad es que hasta, bueno, todo el último año que estuve en el Vía X, en el Cadena Nacional, que se acabó, nos pegaron la pata en la raja, digo yo, pero es una forma súper fea de decirlo. Es un ciclo que se terminó y el viernes hicimos una entrevista en profundidad porque ya no existe el humor en el programa. Entonces al final hicimos como un recuento y claro, pues estuve más de un año ahí y estuve todo el verano, porque el verano estuve ahí reemplazando a todo, haciendo horas extra, hice hartos programas, entonces me aparecí mucho, como que me sobreexpuse en verano, full, en el Vía X y también estoy de panelista en ¿cómo se llama? En La Voz de los que Sobran, una vez cada 2 semanas. Mm, muy bien. Oye, Jesús, yo les contaba a las personas antes de que te conectaras que lo de siempre, que este es un live que a diferencia de lo que hemos hecho en un Té para Ladies, por ejemplo, tiende a intentar, porque nunca, no siempre resulta, pero intentar conocer en profundidad a la persona que hace el personaje. Uh, Entonces, cuando yo te hacía la invitación de esta íntima entrevista o entrevista íntima, apuntaba un poco en esa línea. Entonces, me gustaría, por supuesto, si te parece, que fuéramos por ese carril ya, en po. esta conversación. Tú decís que no Ya. vamos a apelar, no vamos a apelar al Bori, no, nada de eso. Vamos a hablar de, no, vamos a hablar de una. Sí, porque yo creo que está bueno ya. ¿Cuántas veces tú, cuántas horas tú tienes que hablar de esa gente? Que Hablar sé de que no, hueones. que sé que no te cae muy bien. Entonces toma esto como un descanso. Ya, me tinca, me tinca. Bueno, yo creo que hay mucha gente y sobre todo también a propósito de esta entrevista, que ahí estuve viendo algo de la entrevista de despedida que te hicieron ahí en el Vía X, en el programa donde tú habías estado participando. Em, Quizás quedó con ganas de saber más y otra gente que por ahí no se enteró, que debe ser la mínima parte. Ahí tú contaste algunas cosillas y a mí me gustaría empezar por tu infancia.
Como, ¿dónde naciste tú? Yo nací, mira, en una clínica, nací en clínica porque mis abuelos, los papás de mi mamá, eran de Macul y eran capa media, fíjate. Es una clínica que no existe, parece que se llama Clínica Ñuñoa. Pero mi mamá se fue a vivir con mi padre a Conchalí. Entonces yo viví en Conchalí. O sea, mi mamá se embarazó muy jovencita y se fue con mi padre, se casaron y se fueron a vivir a Conchalí. Entonces yo viví en Conchalí hasta los 10 años. ¿Y qué, cuando digo infancia en Conchalí, como, qué recuerdos te trae? Así como O sea, espontáneo. para mí toda la infancia es Conchalí. O sea, yo creo que cuando yo me fui de ahí, como que ya pasé a la adolescencia y pasé a otro mundo. Como para mí la infancia es Conchalí. Bueno, en mi época, piensa que yo nací en el año 80, entonces calle de tierra, vivíamos en la casa de mi abuela. O sea, en el fondo mis papás se quedaron viviendo con mi papá se quedó viviendo con su mamá y ahí vivían todos sus hermanos. O sea, sí, ellos parece que eran 5, mis tíos eran 5, entonces todos con sus esposas y todos vivían en la casa, no se iban de ahí. Todos vivíamos achoclonados, un patio grande y todos con su casucha ahí vivíamos en Conchalí, que era un barrio súper peligroso, por ejemplo. Por darte, te voy a contar una anécdota, cuestiones que yo no conté en la tele. Atrás de mi casa vivía el Loco Marco. El Loco Marco era un marihuanero, que en ese tiempo le decíamos marihuanero, pero era mucho más que marihuanero, ¿cachai? Estaba completamente drogadísimo y claro, el Loco Marco de repente se pasaba por la patereta para la casa de nosotros, nos robaba cualquier cosa, por ejemplo, ropa tendía, cualquier cuestión, pues. Robaba y se iba para su casa y nosotros sabíamos que era el Loco Marco porque él venía, lo pillaba, entonces mi papá o mis tíos iban para allá a combo limpio, le quitaban las cuestiones y se venían a la casa. Como que nosotros nos robaban y íbamos donde los patos malos, casi le decíamos en ese tiempo, y le pedíamos que, exigíamos que la devolución. Y la mayoría de las veces devolvían. Era como era claro, como una pobreza muy antigua y una delincuencia también antigua. Como, no es que no hubiera muerte y todo, pero igual era como yo siento que igual el fenómeno de la película Ciudad de Dios igual ocurrió. Entonces, aunque eran patos malos, igual eran peligrosos porque podían matarnos, qué sé yo, pero igual eran como más piola, igual como que había cierta vida de barrio que te permitía como enfrentar eso sin tanto peligro como ahora que sé que mis primos que todavía viven ahí, es como el nivel de delincuencia ha ido aumentando en su violencia. Entonces ya ni cagando te vayas a meter a la casa que te robaron porque no salís con vida. Recuerdo esas Y, cosas, yo le tenía miedo al Loco Marco porque llegaba pasaba todo drogado y pasaba pelota, pasaba en pelota o pasaba con un cuchillo y la calle sin pavimentar al principio, después pavimentaron. Y lo que hablé ese día también lo seleccioné por eso el videíto, porque el hambre es como de lo que yo más recuerdo. Esa sensación constante de tener hambre es como lo que más recuerdo y de que gran parte de mi día consistía en pensar en comida, como en cosas ricas para comer, como a veces como soñando, no con posibilidades reales de comer cosas, sino que como hoy, porque daban un comercial de una pizza y yo nunca en mi vida había comido una pizza, no conocía lo que era eso. ¿Y cómo lo decodificabas? O sea, eras, por ejemplo, simplemente tú decías, no hay comida porque no hay comida, o tenías una explicación, no hay porque no hay dinero para la comida, o había otra explicación que tú te dabas, o quién te daba explicación, o no te daban explicaciones. En mi casa en ese tiempo, porque tanto mi padre como todos mis tíos se fueron fascistizando como la mayoría de la gente, pero en ese tiempo estaba Pinochet, entonces toda la culpa era de Pinochet. Mm. Igual que ahora, viene si no hemos cambiado tanto. Toda la culpa, yo de chiquitita sabía que el dictador que aparecía en la tele constantemente era el culpable de todos nuestros males, en el fondo. Y
Y eso, pues, y yo como que tampoco era una gran, pero siempre fui como más, yo escuchaba Silvio, no sé, tenía cuestiones chicas, sin chicas, y ya escuchaba Silvio, porque una vez encontré un cassette de mi mamá, Silvio y Pablo, y me puse a escuchar. Entonces, yo igual pensaba que en mi explicación como de niña Mafalda, ¿cachai? Como que yo pensaba, primero pensaba Dios no existe, porque si Dios existía, porque en ese tiempo, acuérdate que en los 80 le daban duro con la cuestión del We Are the World y como del hambre en África. Como que el mundo era como el problema del hambre en África, ¿cachai? Y mostraban videos y habían como grandes campañas como solidarias con eso y nosotros también estábamos para el pico acá. Entonces yo pensaba simplemente Dios no existe. Yo pensaba, ¿cómo puede existir Dios? Porque en ese tiempo yo iba a colegio de monjas. Me metieron en las monjas. Entonces yo decía, a mí no me hace sentido que Dios, siendo tan poderoso, permita que nosotros estemos así y que otros niños, porque nosotros dentro de todo teníamos casa, todas esas cosas, pero se mostraban estos videos de como que en África estaba mucho peor. Mm. Entonces uno dice, ahí no me cuadra la idea que me están diciendo, porque yo venía de una familia católica, mi mamá es católico, todos católicos, y en colegio de monjas, donde Dios era como lo más importante, y a mí no me hacía mucho sentido eso, y entre que Dios para mí en mi adentro no podía existir, no me cuadraba, no era lógico para mí que si Dios era tan bueno y tan poderoso, permitiera que miles de niños inocentes murieran y nosotros estuviéramos sufriendo. O sea, yo no lo podía entender y esas conversaciones a veces las tenía con los adultos. Y los adultos terminaban siempre diciéndome que en el fondo era culpa de Pinochet. Pinochet. Y Pinochet que siempre sigue siendo, hasta el día de hoy yo siento que es nuestra explicación para todo. al parecer sí. Y ese, tú hablas de, claro, de ese Pinochet, específicamente ahí en la década de los 80, década en la que tú naciste y viviste tu infancia. Sí. Una infancia que estuvo ahí en Conchalí, con estas calles de tierra, y al momento de estudiar, ¿salías de ese Conchalí con calles de tierra a otro lugar o el colegio quedaba en la misma comuna? En la misma comuna, o sea, el Colegio de las Monjas queda en una calle que se llama Pedro Donoso, se pone a unos 12 minutos caminando. Era como el colegio más bueno, decían que era el mejor colegio porque era de monjas, pero era como gratis. Eran unas monjas mexicanas que con los años yo he pensado, estas monjas eran comunistas, fíjate. ¿Sabéis por qué? Porque yo me acuerdo que las monjas nos hacían bailar, nunca voy a olvidar, viste que hacían esas cosas como de revista de gimnasia a fin de año. En aquellos años era muy típico que a fin de año hacían como un evento del colegio que tenías que disfrazarte y bailar y hacer como la revista de gimnasia. Todos tenían que presentar su show como curso, como grupo curso. Y sabéis que la profe mía, que se llamaba Encarnación, que nunca voy a olvidar su nombre porque muy de monja, la señorita Encarnación nos enseñaba, y entonces te pasaba ahí todo el segundo semestre ensayando este baile. Y sabéis que yo recuerdo el baile que me enseñaba la señorita Encarnación de las monjas, suben a hacer contigo hermano, suben a hacer conmigo hermano. Y sabéis que yo, ta, 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 y era todo el semestre ensayando, entonces esa canción la tengo tan grabada porque la debo haber bailado 700 veces para poder aprenderme el baile, ¿cachai? Para fin de año. Y igual no era tan, ahora que después, en ese momento yo no entendía nada, pero ahora pienso, oye, la vieja igual debe haber sido comunista porque cómo se le ocurrió a ella poner esa música en plena dictadura y en los años más fuertes de la dictadura, porque estamos hablando de que tú sabes que entre el 84, 85, entre el 85 y el 87 fueron como las manifestaciones más violentas y la represión en las calles era muy violenta porque se estaba todavía negociando si era cómo se salía de la dictadura con las movilizaciones o con... Entonces, escuchar esa música y que esa música viniera del colegio, o sea, que me la enseñaban en el colegio, ahí pensaba, chuta, a lo mejor las monjitas igual eran comunistas, pero el colegio era gratis y quedaba ahí en camino como a la calle Recoleta. Entonces yo atravesaba el cementerio israelita, caminaba por la población, atravesaba el cementerio y llegaba al colegio. Y, y sabéis que fue un buen colegio en realidad en el sentido académico, como que yo, porque después me cambié a otras poblaciones a vivir y me cambié de colegio. Entonces, con lo que yo aprendí con las monjas, pude vivir hasta la universidad.
Como que ya no tuve que estudiar más. Ellas me enseñaron todo. Me enseñaron a leer, a sumar, a restar, todo ese tipo de cuestiones. Y con eso fue suficiente. Entonces, efectivamente parece que sí, era un buen colegio a nivel como académico. Y con eso me las batí hasta cuarto medio. Y, mientras estabas ahí en este Conchalí con las calles de tierra, en este colegio de monjas, tú diciendo parece que Dios no existe, porque si no, ¿cómo? ¿Cómo voy a vivir Eh, esta mierda? Porque claro, yo sentía que mi vida era una pesadilla. Imagínate que nosotros no teníamos, no sé, pues la pobreza como, tú sabrás cómo son las poblaciones, tu puerta no es una puerta, sino que es una cortina, no tienes califón, las ventanas no cuadran, casi ninguna ventana tiene vidrio, todas son con un... Alguna vez a lo mejor tuvo vidrio, se quebró el vidrio y pusieron un cartón y para toda tu vida el cartón. La pared del techo nunca llegó al techo, entonces había un espacio, yo le tenía miedo a la araña y había un enjambre de araña en mi vida. Y el loco Marco, entonces el loco Marco para mí era lo menos peligroso que podía haber. O sea, yo tenía muchos más peligros que el loco Marco, porque el loco Marco, por último, estaba drogado, podía conversar con él y era un flaquito así que estaba en realidad ido. Las arañas no. y, y en ese contexto, tú eras una niña, o sea, me refiero, se referían a ti como una niña, y Sí, po, y tú te entendías como una niña un, siempre. Yo, Cómo yo fue? sí siempre me entendía como niña y todos me trataban como niña, hasta el día de hoy me pasa lo mismo, pero yo no me sentía así. De hecho, a mí no me gustaba ser una niña. Y yo, o sea, primero el abuso sexual, que es un peligro constante cuando tú vives con 5 tíos, 8 primos y no sé cuántos huevones que vienen y van de la casa en una pobreza espantosa y el hacinamiento. O sea, yo me daba cuenta perfectamente que el peligro que yo tenía era más allá de que me dieran una mucha bofetada, ¿cierto? Entonces era muy claro que era distinto ser niña, porque las consecuencias de esto tenían otros alcances. Y claro, también estaba la situación de tener que, como que el mundo de las niñas a mí no me interesaba nada. Entonces a mí me gustaba jugar en la calle, en ese tiempo uno jugaba en la calle, entonces me gustaba jugar a las cosas que son entretenidas y las niñas no jugaban a eso. No jugaban a la pelota, no jugaban a subirse a los árboles o al tombo, que yo ahora le digo tomboy, pero que es en el fondo como un béisbol, como con un palo y jugar así en la calle. Yo jugaba todas esas cosas y eso ya era algo que las niñas no tenían que hacer. Habían como dos pecados mortales en esa infancia. Un pecado era el mío, que era ser Juana Tres Cocos. Y yo pensaba mucho qué significa ser Juana Tres Cocos, como que me decían Juana Tres Cocos, entonces yo pensaba, ¿y qué significa eso? Claro, tenéis 3 cocos, pues los hombres tienen 2. Entonces tú eres como más hombre que los hombres, porque tenéis más cocos que los hombres. Eres como más hombre todavía. Entonces, claro, efectivamente yo tenía que pegar más fuerte que mi primo. Obviamente, porque si yo no me sabía defender, me podía pasar cualquier cosa. Yo tenía que jugar la pelota y tenía que ser buena, sino porque iban a jugar con la niña. Entonces, efectivamente puede que haya algo de eso, de ser como buena en eso. Voy a jugar a la pichanga yo, que no debería estar pasando eso, menos los 80. Estamos hablando de una época ultra machista. Entonces yo era Juana Tres Coco. Y el otro pecado que podía haber en esa infancia, lo peor, pero es que para mí era lo peor, y junto con Juana Tres Coco, que era mi crimen, digamos, el otro crimen era ser la puta del barrio, que era en el fondo la niña que había pololeado con más de un cabro, que se había dado besitos con uno, con dos, con tres, ya era la puta, despreciada total. Y a mí me tocó ser la Juana Tres Coco y en esa infancia, y claro, yo nunca entendí, nunca conocí palabras como ser trans, no tenía ni idea ni de lesbiana, solo conocía la palabra colipato, que era lo que más decía mi papá, que tal o cual persona era colipato. Y era algo de que él se burlaba mucho, porque mi padre es súper homofóbico, muy homofóbico. Entonces siempre hablaba de los colipatos como algo muy malo. Yo igual era chica, yo tampoco decía yo soy colipato. No, no, yo no tenía mucha esa conciencia sexual del deseo sexual, no aparecía todavía en mí, pero sí recuerdo que una vez muy chica vi como un recorte que andaban unos primos con un recorte del diario y me lo muestran y era una niña desnuda, como una vedette. Y yo lo
miré y sentí alguna cosa y fue como, esto es pecado. ¿Cachai? Esto es pecado. Entregué el recorte que tenían ellos y fue como, bueno, algo o sea, yo estaba súper clara que yo era un bicho raro en todo caso en ese grupo, porque mis primas no jugaban a las mismas cosas que yo. ¿Y cómo te hacía sentir ese hecho de que te llamaran Juana Tres Cocos, de que fueras, como tú dices, un bicho raro? Porque hay gente que dice, eso a mí me destruyó la vida, o sea, yo tuve una baja autoestima por eso, pero hay otra que en cambio te cuenta que no, pues que eso le dio un montón de motivos para ser aún más Juana Tres Cocos. ¿A ti por dónde te fue? ¿O fue combinado? ¿O cómo fue? No, a mí no me hubiera gustado ser así molestada, ni dije, ah, bueno, entonces si me dicen así voy a vestirme de marinero, ¿no? No, no, yo no, yo sentía que yo era así, que eso era lo que yo quería. O sea, yo cuando elegíamos el baile, el día más feliz de mi vida fue cuando en estos bailes que siempre hacían en las monjas, me hacen la obra de teatro La Pérgola de las Flores y me dan el rol del cartero, del suplementero, el que vendía el diario. Entonces yo estaba feliz porque mi disfraz iba a ser como de hombre suplementero, entonces me pusieron como una lesbiana. Me pusieron jeans, me pusieron una camisa franela de esas de cuadro, me pintaron como una barba falsa y yo era el hombre que vendía el diario. ¿Cachai? Entonces, yo sabía que eso para mí era una fascinación, como tener ese rol en la obra de teatro y no el rol de una niña de vestido, me parecía, pero ya lo máximo. Entonces yo sabía que eso es lo que a mí me gustaba, pero también sabía que por eso nadie me quería. O sea, todo el mundo me molestaba, nadie me aceptaba, no tenía amigas, no tenía amigos en el colegio. Eh, Era algo muy malo y algo que estaba mal y no me permitía a mí como desarrollarme en el sentido de tener una vida social, porque la gente rehuía de mí porque yo era este monstruo, yo era esta cosa muy rara. Pero yo sabía que no podía como que no podía como decir, ah, ya, me voy a hacer la mujer, ¿cachai? No podía hacer eso porque no me salía. Entonces mi mamá me vestía con ropa muy de niña y yo era sí, siempre yo misma, pero con ropa rosada, ¿cachai? Entonces no, como que no servía de nada. Y lo asumí nomás, pero con harto dolor. Ahora yo igual despreciaba mucho, es que sí, me dolía como que me molestaran, sabía que yo era como un monstruo, como algo extraño y algo como muy disruptivo y siempre estuve sola y no podía tener como amigos de mi edad, nada de esas cosas. Y al mismo tiempo yo sentía, y es porque esta gente es hueona, como que yo era niña y yo pensaba, esta gente es hueona, porque mira las hueas que están pensando, y claro, los jóvenes estaban pensando en ir a bailar a una disco en la noche, y yo estaba pensando que, no sé, estaba escuchando a Silvio, estaba pensando si iba a ganar el plebiscito del sí y el no, estaba muy pendiente de que mi mamá había ido a una de esas protestas, entonces yo quería saber cómo le había ido. Entonces como que un poco me despreciaban ellos y yo sentía que tampoco era un lugar donde yo quería estar. Gente muy básica, gente que ahora todos votaron rechazo, todos son de Piñera, todos son de derecha ahora. Los pobres de mis primos que me deben sentir mucha vergüenza de que yo sea alguien más encima conocido, porque para ellos yo debo ser como algo, como una vergüenza y más encima pública. O sea, qué horror. Y tú hablabas, claro, la niñez, y por ahí apareció ese concepto de, no sé, como una especie, el despertar sexual que dice la gente. Porque una cosa es siendo tú, claro, como esa niña, una niña pequeña, pero esa niña pequeña va creciendo también. Claro. Y de pronto ve esta foto de la vedette, como tú dices, una especie de vedette desnuda y pasaron algunas cosas. Imagino que después empezaron a pasar más cosas.
Claro, o sea, yo tenía súper claro que existía la sexualidad, porque igual yo tenía como, imagínate este mundo de hombres donde hay muchos primos y tíos, entonces ellos hablan de sexo todo el día y son como monos de sexo. Entonces tenía súper claro eso, pero para mí todo eso era asqueroso. Todo lo que tenía que ver con ellos y su sexualidad y como lo que ellos pensaban que era el sexo y lo que ellos querían hacer con las chicas y todo eso me parecía abuso, abuso sexual. No, nadie era como, esta niña me gusta, no, era como de, un lenguaje muy, muy violento y nada me parecía atractivo de eso, para nada. Pero como ya cuando ya fui como más, incluso tuve algún pololo, como algún pololo de barrio, como las niñas tenían que darse besos con algún chiquillo, entonces yo le di beso a algún chiquito, que, un vecino. Para mí era la cosa más aburrida que podía existir en el mundo. No podía haber nada, o sea, era como darle un beso a un pedazo de árbol que había ahí, o al Juanjo, que era mi vecino del frente. Pobre Juanjo, que era equivalente a un árbol o cualquier otro. A mí no significaba absolutamente, como que yo lo hacía porque los otros lo hacían, pero no tenía sentido para mí. Y claro, cuando realmente me gustó una chiquilla real, igual era niña, pero para mí fue como algo imposible y completamente equivocado y como algo que no podía suceder. Como, es que no, yo no conocía realmente a ningún referente. Yo pensaba en Freddie Mercury, que era como un cantante que yo había escuchado que era homosexual, y yo había escuchado eso también de Madonna, y yo veía esos referentes, como que los veía y no veía nada que me sirviera como esto es lo que me pasa a mí. ¿No? Alguna vez había escuchado decir que Celeste Carballo y que Sandra Mianovich eran degeneradas. Mis papás habían dicho eso cuando Celeste Carballo y Sandra Mianovich fueron a Viña, que eran degeneradas. Todo lo que yo sabía de esto. Entonces yo decía, yo debo ser degenerada, pero no tenía como no sabía que existía esa opción, ¿cachai? Como que eso podía suceder. Entonces, cuando a mí me gustaba mi vecinita, para mí era como, esto no tiene ningún sentido, no va para ningún lado. Es ¿Y cuándo algo empezó, sin... y cuándo eso empezó a tener un sentido? ¿Cuándo te diste cuenta de que sí era posible aquello? Que cuando viste a esa mujer desnuda, especie de vedette, ¿te pareció pecado? Me Porque, parecía pecado y todo, por sí, porque partimos con el pecado, luego el, totalmente pecado. luego el imposible, y Sí. luego que vino la parte de si es posible. Mira, en esa época yo hice la primera comunión, Ah, ya. ¿cachai? Y súper importante, porque fueron 2 años de catecismo, donde yo tenía que ir todos los sábados a como a esta clase especial de hueas religiosas. 2 años. Entonces que yo encuentro que la mayoría de la gente, esta tortura se le hicieron 1 año y a mí me la hicieron 2 años. Y yo pensaba en la hueá que me estaban enseñando, entonces todo me parecía completamente sin sentido y yo hago la primera comunión y en ese momento decido que efectivamente Dios no existe. Yo me acuerdo que fue como que me dieron a comer esta hostia en el momento que me dieron, porque pasan varias cosas ahí. Cuando tú haces la primera comunión, no sé si es tu caso, tuviste que hacerla o la hiciste o no. Sí, ¿Tú la hiciste? la hice. 2 años también. Estaban bien 2 años. Pues, imagínate, 2, que es mucho para una edad así, es casi la mitad de tu vida. Y me hicieron confesarme. Y yo recuerdo cuando yo me fui a confesar que yo mentí. O sea, mi confesión en sí fue un pecado, porque yo ya en la confesión mentí. Y dije que mi único pecado era que yo había peleado con mi hermana. O sea, yo me estaba infantilizando y mintiendo. Y como en el fondo no quería decir la verdad de pecados reales que podía haber tenido, como cosas sexuales o cosas así, no quería hablar porque eso sí que yo sabía que no tenía que hablarlo y menos con un cura. Aunque no sabía lo que podían hacer de los curas. Imagínate, hubiera sabido menos. Y cuando hago la primera comunión, y automáticamente decido que no existe Dios, ya
es definitivo, no tengo fe, me como la hostia y salgo pensando, esta weá no tiene ni pie ni cabeza. Hasta le mentí al cura y ni siquiera se da cuenta porque aquí nada vale nada, todo es una mentira. Desde mí, mintiendo, claro, partimos del pecado, pero ahí yo me volví atea. Me volví atea a esa edad, 10 años, no sé qué edad tenía, como 10, porque todavía estaba en las monjas. Y yo decido que Dios no existe y yo me pongo más como más crítica, como más marxista, pero una niña, igual como una niña más falda. Esa era como mi sensación, como una niña más lectora, escuchaba a Silvio, escuchaba estas canciones revolucionarias y ya no seguí con el rollo del pecado, como asumía que yo era una pecadora desde el principio, como no, filo, ¿cachai? Como que ya no era un tema para mí la iglesia, sino que lo imposible era el tema. Como esto no pasa, no conozco a nadie, nunca he visto a nadie, no hay películas, no hay nada, no hay ni un registro de una lesbiana del mundo. En mi pequeña infancia no había registro alguno en la historia de la Tierra de alguna lesbiana anterior a mí. Y yo era la única rara del mundo. ¿Y en qué momento de tu vida ese pecado, luego un imposible, pasa a ser un posible y se vuelve Cuando la realidad posible? se, se vuelve posible porque me gustó la vecinita del frente, que era la amiga de mi hermana, que tenía la misma edad mía más o menos, y ella se empezó como a acercar a mí, como a ser como amiga mía. Y a mí me gustaba ella, me empezó a gustar más y nos empezamos como a ser amigas. Y en eso yo pensaba, esta niña a mí me gusta. Y lo único que hacíamos juntarnos a escuchar música de los Beatles, a leer poesía, a escuchar canciones rockeras de ese tiempo. Y yo pensaba que seguramente esto no iba a pasar. Como que yo tenía esta enfermedad, esta cosa rara, pero ella no tenía por qué tenerla, entonces no había ninguna opción. Y en algún punto empecé a cachar que sí, yo también le podía gustar a ella. Cuando ocurrió algo de que nos besamos por primera vez siendo niñas como de 11 años, yo sentí que entonces, claro, esto era posible y estaba pasando, pero al mismo tiempo tenía que ocultarlo como el secreto más grande de toda mi vida porque estaba muy mal. O sea, no sé si estaba mal, pero no podía contarlo, no podía contarle a nadie. Nadie podía enterarse de esto. Entonces tuvimos como una especie de romance infantil como por 2 años y normalmente ella venía a mi casa a verme a las 7 de la tarde y estuvimos así como secretamente y en un romance bien infantil igual, o sea, igual tuvimos nuestras cosas como sexuales y todo, pero de una forma como muy adolescente, preadolescente diría. Y hubo salida del closet en algún momento Sí, tuyo. pues yo ahí en un momento cuando ella en algún punto nunca dejó de ser como la heterosexual. Entonces en algún momento ella se enamora de algún cabro de Scouts. Ya. Ella está en Scout. ¿Quién? Todo muy de monjas, de Scout, de todo eso. Scout, una cosa muy progre. Ella se mete a Scout, se enamora de un cabro de los Scouts y no me pesca nunca más en la vida. Entonces yo a mis 14 años eh, me quería morir de amor. Entonces fui y le conté a mi mamá porque estaba muy triste, muy mal, y le cuento que estoy mal porque yo estoy con esta chiquilla y esta chiquilla está con otro cabro. Y mi mamá, fíjate que cuando le conté, mi mamá es muy romántica, pero es la mujer más romántica del mundo. Si yo pensara quién es mi mamá es Miriam Hernández. Por las canciones, en su forma, en su físico, en todos los sentidos es Miriam Hernández. Entonces yo le digo que estoy como enamorada y que esta chiquilla está con este cabro. Y me dice, lo único que me dice fue como, tienes que tener cuidado. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, porque cuando uno se enamora, sufre. Y yo ya estaba en la caca de sufrimiento, po. Estaba sufriendo, pero
podría haberme muerto de sufrimiento, ¿cachai? Entonces, y eso fue todo lo que hablamos y no hablamos nunca más del tema. Y en general creo que mi familia no, o sea, la familia más cercana no son como tan homofóbicos ni lesbofóbicos. No he sentido eso como que eso sea un escándalo o un gran problema. Entonces, cuando yo he tenido alguna compañera, alguna polola, he podido compartir con ella y con mi hermano y todo, y en realidad no creo que sea como tan, como que siento que me tienen mala y que no me quieren tanto, pero no por lesbiana, sino que porque como que yo no soy nazi, entonces no lo pueden entender. Tú dijiste que, que parece que era buen colegio ese de monjas donde estuviste, porque parece que te preparó para la vida hasta tu llegada a la universidad. Sí. ¿Cómo se gestó eso, esa llegada a la universidad? O sea, ¿era un horizonte para ti, para tu familia, para tu entorno? ¿O fue como casi una coyuntura, como, bueno, es... No, yo me salí del colegio cuando iba en primero básico y me salí del colegio y no, como que la directora me dijo, no, tienes que ponerte el uniforme, como ponerte abotonado el jumper, esta cosa, el delantal. Y yo le digo, ¿pero por qué? Y me dice, porque yo digo, y si no y no me lo abrocho, entonces no vuelves. Entonces yo no volví. Y mi mamá poco le importaba mi vida. Mi mamá no nos cuidaba. Entonces un día cachó que yo no fui al colegio y me dice, pero ahora al colegio no voy a ir más. ¿Por qué? Porque no quiero ir más. Bueno, me dice. Y nunca me obligó y no fui más al colegio. No fui nunca más al colegio. En primero básico. En primero medio, perdón. Primero medio. Entonces, después, yo seguí siendo como muy lectora, como que yo leía, no tenía plata para comprar libros, ¿cachai? Pero como que yo leía lo que tenía en la casa, lo que a veces juntaba unas lucas y compraba algún libro y a veces me pegaba tortazos con puras weas y a veces leía weas bacanas. Y en algún momento de mi vida, leyendo, porque leía todo lo que caía en mis manos, que era súper pocas cosas, no creáis que tenía grandes bibliotecas, o sea, en mi casa no había ni un puto libro y mi familia no leyó nunca nada, entonces cualquier wea leía lo que me podía comprar en San Diego por poca plata, y un día leí Chile Actual, Anatomía de un mito. Y ahí dije, ah, yo quiero hacer lo que hace esta persona. Y ahí decía que él era sociólogo. Entonces yo dije, ah, yo quiero ser socióloga. ¿Cachai? Y eso era todo mi antecedente de la sociología. Pero yo quería como escribir lo que había escrito él. Yo le encontraba toda la razón a ese libro. Encontraba que él interpretaba completamente mi pensar de Chile de aquellos años. Y que yo quería ser como Tomás Molière. Entonces ahí caché que ya tenía que terminar el colegio sí o sí, porque si no, no iba a poder estudiar. Hice exámenes libres y después hice dos en uno en la noche, en la aplicación, en la noche. En la aplicación en la noche era mixto en ese tiempo. Y sabéis que tuve una sola niña en el colegio y fue ahí, cuando hice el 2 por 1. Estaba como en mi segundo día de clase, ya tenía 18 años. Porque tú no podías tener el 2 por 1 en la noche si no tenías 18. Empieza el segundo día de clase más o menos, y se para una cabra ahí al frente de todos nosotros y onda, dice, ¿saben qué? Mi nombre es Karin, yo soy una chica trans y el director del colegio no me quiere dejar matricular porque soy trans y dice que no me quiere dar la matrícula, así que voy a dar la pelea y les quiero pedir apoyo a ustedes para presionar a este gallo para que me deje matricularme. Bueno, nos hicimos amigas, la fleta y la travesti del curso, obviamente éramos las inseparables del grupo, al final las dos terminamos tercero y cuarto medio, la Karine resultó que hacía show en el Naxos, que era una disco de Santiago en Alameda, no sé si tú la conoces, pero de última categoría, muy peligrosa, y ahí siempre hizo show la Karine, siempre hizo show ahí mientras vivió en Chile. Y fue bacán porque como que con ella íbamos a las marchas gay, que en ese tiempo no eran grandes, pues eran súper chicas. Y vimos Mm. juntas la prueba de actitud, que en ese tiempo dábamos la prueba de actitud. Fuimos las únicas que queríamos darla, primero que nada, las más interesadas en darla para poder seguir estudiando. Y nos fue re mal, pues las dos mal, así como que sacamos 550 puntos, ponte tú. No nos alcanzaba para ni una wea y además éramos más pobres que una rata. El destino es que al final, la Karin, después de mil aventuras
que tuvo en Chile se fue a vivir a España y ella tiene un restaurante que se llama La Guatona y hace comida chilena. Si algún día alguien va para allá, a Madrid, vaya a La Guatona porque es de la Caribe y ahora es una europea, migrante feliz allá. Y, y yo me volví comediante, pues. Pero yo cuando terminé el colegio fue como con la perspectiva de que yo quería estudiar sociología, pero no tenía ni un peso, yo vivía con mi hermano, arrendando, ya no vivía en la casa de mis papás desde los 17 años. Entonces yo no tenía plata, entonces era como algo imposible como juntar las lucas para poder estudiar. Eso fue, me demoré años en poder concretar esa idea de estudiar. Y en ese tiempo estuviste, por lo tanto, trabajando. Trabajé en el supermercado, trabajé en call center, trabajé... Mis hermanos eran más chicos que yo por ejemplo, yo no... ellos trabajaron más de empaque, que en ese tiempo existía ese rol del empaque que igual ganaba propinas y eran hartas lucas para los cabros chicos, los niños que trabajaban menores de edad. Yo trabajaba en los call centers, en el Sodimac, trabajé en cosas así. O sea, mira, fui hasta promotora, imagínate, trabajé en Los Valledor un día. ¿Y qué, Y es brígido trabajar en Los Valledor. ¿Y qué promocionabas ahí? Artel, porque yo había trabajado, duré una semana trabajando en la librería Colón, que está en el centro, que fue como que yo tenía 18 años, yo caminando así por el Plaza de Armas, y decía, se busca señorita para el mesón. Y yo me entregué mi currículum sin ninguna referencia, puros trabajos de mierda de menor de edad, cuando ya tenía trabajos de menor de edad, entonces ni siquiera estaba ahí en el currículum. Y me acuerdo que el sueldo mínimo eran 80 lucas y me contrató por 80 lucas el gallo. Y yo atendía, pero parece que yo no le gusté como era y me echó. Como a las 2 semanas me echó. Y el vendedor de Artel, de los productos como más importantes de la tienda, cuando llega y no me ve, dice, oye, ¿dónde está la señorita que era tan amable, no sé qué? Ya no trabaja con nosotros. Pásenme el teléfono y me llama. Y me dice, ¿queréis trabajar conmigo? Mira, yo ganaba 80 lucas y con esas 80 lucas, yo con 40 pagaba el arriendo y con los otros 40 podía comer. Y ese tiempo igual era barato, porque eran otro año, que las cantidades de plata eran como súper distintas ahora. Pero igual me alcanzaba justo, pero era como, ya, era el sueldo mínimo y con ese mínimo yo podía como sobrevivir un mes, ¿cachai? Y el Dartel me dice, ¿sabéis qué? Te quiero para que seas promotora, piénsalo, no te puedo pagar mucho, pero te voy a pagar 120.000 pesos. Y para mí 120, si con 80 yo podía vivir, con 120 era casi millonaria, Bolivia. Era casi millonaria, entonces yo le dije, ya, pues vamos. Y me dice, es Lo Valledor. Igual fue heavy. Yo había vivido ahí en La Victoria, que queda al lado de Lo Valledor, así que yo conocía. Y fue heavy igual, porque ahí en Lo Valledor, tú entras por el pasillo 1, hay como una farmacia y al lado hay una librería, pero por mayor. Es como una farmacia y es como si fuera un bazar, que también tiene farmacia. Entonces, en la parte de bazar, yo vendía los productos Artel. Y al lado vendían zapallo, no sé, y papa y pescado, así como otras cosas, por Lo Valledor. ¿Tú cachai cómo es? Como una feria, así como el mercado, una cuestión así. Y bacán, pues, para mí fue mucha plata. Y trabajé ahí toda la temporada como escolar, ¿cachai? Y trabajé en mil cuestiones raras, así que trabajé en todo lo que pude trabajar nomás. Y llega el momento de poder entrar a estudiar sociología. ¿Dónde estudiaste En el sociología? Arcis, yo estudié en el Arcis porque era como la más barata, entre comillas, no era tan barata para mí, y yo tenía una polola que me apañó en eso. Ella me pasó los cheques, porque tú tenés que documentar, yo no tenía cheques. Ella trabajaba ahí en la universidad y ella me ayudó ese primer año con esos trámites y todo. Y yo igual quería en el Arcis porque yo conocía el Arcis. Yo sabía que Tomás Murián era de ahí, sabía que era una universidad de izquierda y yo era de izquierda, entonces yo como que igual tenía muy claro que era el humanismo cristiano o el Arcis, como que eso igual lo sabía. Y cuando entré a los 24 años, pues si me demoré un montón de tiempo en poder concretarlo de estudiar. Yo entré a los 24 a primer año. ¿Y ahí con qué te encontraste? Ahí me encontré con puros cabros de 18 años, ñoñoínos, Ah, como que media capa media, diría capa media, casi todos, o vivían, por ejemplo, en la población, pero era igual, eran como, sus papás eran profesionales, ¿cachai? Nada que ver conmigo, pues yo era pobre, pobre, y en cambio ellos igual tenían como padres
eh, profesionales y todo, entonces yo era como más vieja y más pobre. Y yo tenía que trabajar y estudiar, y, y eso me hizo tener una experiencia de la universidad muy distinta a los demás. Los demás podían tener como vida social y juntarse, quedarse después de clase, estar todo el día en la U, ¿cachai? Y yo no, pues yo tenía que salir corriendo después de clase a... ahí ya me puse a hacer encuestas, trabajo mucho más freelance, como mucho más... También me conseguí, pues fui muy privilegiada porque en el ARSI, como en todo sistema comunista, te hacen trabajar por... me dieron una beca, pero era... Tú trabajabas ahí, en la biblioteca, ¿cachai? Como unas 4 horas diarias y te rebajaban como 600.000 pesos o una cosa así, del arancel. Entonces, toda la universidad quería tener ese trabajo. Y de alguna forma me rajé y la niña me dio a mí el trabajo. Como que de toda la gente que quiere postular a esa pega, me la dio. Entonces al final trabajé los últimos años, todos los años los trabajé en la biblioteca, que fue muy bacán. Trabajaba en la noche porque yo tenía beca de excelencia para pagar el arancel, pero esa beca de excelencia tenía que tenerla teniendo nota sobre 6 y siendo muy pobre, pero eso no me costaba nada fingirlo porque tenía todos los papeles de pobre, pero ya empezó siendo el 60% o 70% del arancel, entonces era más manejable el resto de plata, pero después empezó a achicarse con el tiempo y me dieron esta otra beca. Y ahí zafé todos los años de la weá, porque si no, no había forma de que yo pagara. Y yo trabajaba en la biblioteca entraba a las 7 y salía como a las 11, a los de la noche, ¿cachai? Y ahí podía estudiar igual, podía leer, era como bacán ese trabajo. Me gustó mucho siempre ese trabajo porque era tranquilo. Y está la sociología, pero también está, o sea, o más que pero, y también está la comedia. Eh, ¿Cómo, cómo llega, la pregunta, ¿no? ¿Cómo llega la comedia a ti? ¿O cómo fue, cómo? Así como la comedia y luego viene, y Yo viene no esto de tenía por stand dónde, no, si ya. no tenía por dónde. Mira, yo terminé la universidad siendo la huevona que se sacó la mejor nota de todos los años, ¿cachai? Eh, de hecho, yo soy la buena que dio el discurso cuando terminamos, ¿cachai? Cuando te dicen la buena con las secas para las notas, fui yo y me saqué, hice el discurso ese bien gracioso igual. Y a pesar de todo eso, nunca pude ser tener un buen trabajo. Nunca pude encontrar un trabajo bacán de socióloga porque no tenía a los amigos, porque los otros que sí eran todos amigos y además te quedaban haciéndole la pata a los profes todo el día, tomando café con ellos y como todo el lobby que hay que hacer para conseguir trabajo en la academia, ¿no? Y yo no tenía tiempo para eso, a pesar de que yo fui ayudante de todas, bueno, yo fui ayudante de matemáticas, de estadísticas, de Marx, de Durkheim, de metodologías quali, de metodologías quanti, porque tenía buenas notas en todo y aún así no pude conseguir trabajo como sociólogo que no tenía tiempo para hacerlo y tenía que trabajar para comer, ¿cachai? Entonces, eso perjudicó mucho mis posibilidades de trabajar en la academia o de en algo relacionado. Y yo veía como mis compañeros que no cachaban nada tenían pegas igual, pues, tenían pegas buenas, ¿cachai? Y yo no podía seguir ese camino porque yo tenía que generar lucas, ¿cachai? No podía estar trabajando de ayudante gratis toda mi vida. Y eso fue muy fuerte para mí, como ver que yo me saqué la concha de tu madre trabajando desde los 9 años, porque yo trabajé desde los 9 años. Mi primer trabajo, y lo digo aquí, y no lo voy a negar, en la confitería de la Pumanque. Yo tenía 9 años, me pagaban 4.000 pesos diarios. 9 años, para que la señora, y ya no están vivos esos caballeros, ahora deben estar los hijos de los hijos de los hijos, pero cállate, era una niña de 9 años. Pero bueno, yo he trabajado de los 9 años. Entonces, yo trabajando toda mi puta vida, teniendo las mejores notas y no conseguir un trabajo bacán como socióloga, siendo que yo era buena, yo era ayudante de todas las materias, ¿cachai? Y era seca en todas las materias. Entonces, a mí me puse a trabajar y me empezó a ir muy bien. Yo era coaching de grupos, de trabajo y estaba trabajando para el mal y me vino una depresión espantosa, pero así mal, como una depresión muy grande cuando yo al fin ya pude dejar de estudiar y solo trabajaba y ganaba plata y no tenía que hacer nada más y ahí me deprimí. Yo creo que eso fue lo que me pasó. Yo creo que
Yo creo que para estar triste tenés que ser cuico. O sea, tú no podís deprimirte si eres pobre porque no tenés tiempo. Porque siempre tenés que trabajar y generar plata. Entonces tú nunca tenés tiempo para detenerte y decir, oh, mi vida es una mierda. No podís, pues, o sea, decir, mi vida es una mierda, pero mientras vais caminando a tomar la micro, no tenéis tiempo para detener. Y cuando tuve tiempo para detenerme, me fui a la super mierda, ¿cachai? Me deprimí, cuando tuve tiempo para detenerme y saber que esto era todo lo que había hecho, ¿cachai? 5 años de universidad, estaba haciendo un magíster entre medio, y como que este es mi destino, trabajar en una empresa culiada, ¿cachai? Para que los trabajadores produzcan más y más contentos, y para eso hice todo esto, y cuando no trabajaba en eso, trabajaba para la Católica o para la Chile, la escuela de las encuestas se hacen ahí en la Microdatos, que es la Facultad de Economía, que es la parte más mierda de la Chile, ¿cachai? Entonces, como que, decía, para esto estudié tanto, ¿cachai? Para esto me sacrifiqué, para esta mierda, ¿cachai? Como que había una incoherencia muy grande ahí, entre lo que yo pensaba, lo que yo había intentado hacer y lo que estaba haciendo, ¿cachai? Que era trabajar. En todo caso, yo creo que todos trabajan para el mal, pero creo que no hay nadie que no trabaje para el mal. Eso es mentira, ¿cachai? Pero en ese momento para mí era muy fuerte trabajar para la empresa privada, hacerle motivación a la gente, hacerle coaching para que vendieran o cobraran o hicieran todas esas pegas de mierda más alegre, más motivado y mejor. Entonces me deprimí a un nivel extraordinario, o sea, yo me deprimí, eh, tuve que tomar terapia, me volví adicta a las drogas, porque empecé a tomar drogas psiquiátricas y entonces ahí empecé a mezclar con otras drogas y ahí ya enloquecí totalmente y estuve en esa mierda hartos años. Yo diría que estuve desde el año 2011 al año, hasta hace 8 años atrás. Se supone que estuviera 5 años en la mierda, entre drogas, depresión, locura y muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Y como ya no podía vivir, no podía ser una persona funcional, sobre todo por la droga, porque las drogas duras son algo que no te, por lo menos a mí, no me soltó esa cuestión. Entonces no me soltó y yo no podía salir de la adicción, entonces estaba tan mal que empecé a buscar la comedia, porque ya en mi desesperación empecé a tratar, yo trataba de sentirme mejor, como fuera, ¿sabes? Pero no podía. Entonces yo creo que a veces pienso que las mismas drogas eran también un intento por sentirme mejor, como no puedo con esto, voy a hacer algo, tomaba los antidepresivos, tomaba cocaína, tomaba cualquier hueá para ver si puedo, cómo puedo aliviar esta mierda que tengo, ¿cachai? Que esta sensación de mierda que es la vida. Y no podía sentirme mejor, al contrario, esas drogas te hacen sentir peor. Entonces me fui metiendo en un hoyo más grande y yo trataba de salir, no podía. Por eso la definición de adicto es una persona que no puede salir, pues no es una persona que jala y lo está pasando chancho, no, pues esta es una persona que sabe que está mal, sabe que se está envenenando, sabe que tiene que salir si no se va a morir, pero no puede. ¿Cachai? Esa es la diferencia entre personas que consumen drogas, que son porque se divierten, a cuando eres adicto y en realidad tú te drogas y ni siquiera te gusta. Es como, no te hace sentir bien, pero igual lo sigues haciendo y no puedes parar de autodestruirte, es una mierda muy grande. Y en esa mierda yo empecé a buscar comedia como para tratar de estar mejor. Entonces yo trataba de ver cosas de comedia para no pensar tanto, para no estar triste, para ver si hasta me podía reír. No podía reírme, porque cuando tú estás ahí drogado y estás ahí como con fármacos, es difícil que tú puedas sentir cosas. Que justamente lo que hacen los fármacos psiquiátricos es que no puedas sentir. Y lo que hace la cocaína, si te fijas, si tú has pescado cocaína y te la pones en la lengua, una de las tantas cosas que hace es que no puedes sentir. Se te duerme la lengua, no sé si te has fijado. O has tenido la oportunidad espantosa de probar esto y sientes que se te duerme. Es como que es algo que te adormece. Pero no solamente el físico, se te adormece la mente también. ¿Cachai? Es como algo que no te deja sentir. Entonces, yo ya no podía sentir el placer de comer algo que me gustaba o de, o de ver una película, nada de las cosas que me gustaban. Y empecé a intentarlo, a intentar salir. Estuve mucho tiempo intentando salir de la adicción y de volver a ser como una persona, y entonces empecé a buscar la comedia para reírme un poco. Y ahí empecé a entrar en ese mundo. Y tuve suerte porque justo ya ahí empezó a existir la comedia como en vivo acá en Chile. Como, o sea, el stand-up, porque existían los otros humoristas que siempre han existido, pero no como el stand-up en los bares. Y ahí ya existían. Entonces yo empecé a ir a muchos bares, a buscar a lo que había. Y era pura mierda en ese tiempo, pero igual estaban los que más me gustaron a mí, eran los comedia hardcore.
que era la Valdebenito con la Jani, la Paloma Sala y José Miguel Villauta, y yo iba a verlos y los seguía y buscaba comediantes de otros países y buscaba películas y buscaba los podcasts para poder reírme, ¿cachai? Y como que trataba de escuchar comedia para no sé, para salir de mi infierno nomás, pues. Yo era una consumidora de comedia para tratar de estar mejor. Y, y ahora que andas ahí en situación gira, ahí subías un registro a tu Instagram que te entregaron un galvano Sí, en Rancagua, Rancagua. en la Casa de la Cultura y en Rancagua. Ya para ir cerrando esta íntima entrevista, en qué estás y como qué viene para adelante, al menos en el tiempo próximo? Porque una nunca sabe. Estamos en tiempos Mira, complejos. uno nunca sabe de nada, pero yo lo que les puedo decir es de que todos esos momentos oscuros y bien fuertes que viví, que me hicieron al final llegar al mundo de la comedia y descubrir, como descubrir algo que me gustaría hacer, porque la comedia es algo que a mí me gusta hacer, que yo hago porque me gusta. Y que creo que lo hago bien, pero para eso tuve que igual hacer un camino largo de sanarme de toda esa mierda, y yo creo que antes de decirte, bueno, mañana tengo show o algo así, diría que es importante que la gente que a lo mejor haya pasado por situaciones así, o esté ahora en situaciones así, está ahora adicto, está ahora metido en una weá de mierda, ¿sabéis qué? Las probabilidades de salir de eso son pocas, pero se puede, pero no es tan simple, pero sí es posible salir. Yo creo que eso es muy importante, decirle a la gente que en algunos casos sí se puede abandonar una adicción, que no es algo tan simple como que le pase a todo el mundo. No hay que desconocer que la mayoría de la gente adicta no puede salir nunca de su adicción, sobre todo a la cocaína. Eh, y para qué sirve el alcoholismo, pero también a veces se puede. Y yo creo que eso es importante para personas que a lo mejor estén en la mierda, más mierda en este momento viendo esto, eh, que hay formas de hacerlo, en general con mucha terapia y mucha ayuda, y es muy caro, es muy caro. Yo terminé en el consultorio pidiendo ayuda y tratando de sobrevivir hasta el día en que me atendieran, porque tú pedí horas y te atienden como 4 meses después y tú te estás muriendo hoy día, ¿cachai? Entonces como que no da y antes de ese día te vayas a suicidar, ¿cachai? Como no, pero al final recibí la ayuda y yo también pude salir también por otras cosas y por la comedia también. Y ahora llevo muchos años sin consumir nada, desde hace unos 8 años, 7, 8 años que no consumo nada. Y ahora puedo reírme y ahora sí puedo sentir cosas, y entonces incluye el dolor y la alegría, todo, ¿cachai? El paquete va con todo. Pero creo que es importante decir eso. ¿Y qué va a venir? Mira, ya no estoy en el día X, nos pegaron la patada en la raja. ¿Sabes por qué? Te voy a contar. No, yo no tengo idea por qué nos pegaron la patada en la raja, pero tengo mis sospechas, pero son sospechas mías, o sea, uno no sabe, uno no tiene idea de por qué deciden las cosas pero el panel sin respeto ya no existe, o sea, el área de humor de ese programa ya no existe. Y yo sabéis que siento que es como la revancha siento que es como la revancha del rechazo, como que vino el rechazo y vino con toda una cuestión conservadora, entonces como que se actualizaron los 90 y fuera todo lo progre, todos los colipatos para afuera, todo lo que huele a progre se va, pero espero que eso sea como momentáneo, y mientras estoy en la voz de los que sobran, una vez, como un viernes por medio. Pero más allá de eso, que puede durar o no, porque ese mundo uno no lo conoce, ¿sabes? En cualquier momento uno dice una cuestión que el otro no le cae bien y pata en la raja también. Así que, ya, yo digo pata en la raja, pero ellos te dicen desvinculado, usan otras palabras. Un hasta luego, baby. La cosa es que yo sigo con mi podcast de Estado de Catástrofe, sigo con otros proyectos que quiero armar, así como de nuestras misiones, porque yo siento que igual es importante tener nuestro propio contenido, más allá de que en los otros medios tú tienes que como que atenuar mucho tu discurso, adaptarte, y son otros los que toman las decisiones de qué vamos a hablar o cómo lo vamos a hablar, qué se puede decir y qué no. Entonces siempre me gusta tener una patita en este mundo del streaming donde yo puedo tener mi podcast y hablar las cosas que yo quiera con mayor libertad.
independiente de que fue una experiencia hermosa lo que viví en el VX, porque son geniales ellos y fue bacán para mí estar ahí. Yo lamenté mucho, me voy como terriblemente agradecida del equipo, ¿cachai? Como gente bacán, tratando de hacer weas bacanes en medio de como de la carencia como económica y de gente como muy de derecha, que a lo mejor son los dueños de los canales y todo, pero igual gente como muy bacana haciendo como el aguante. Encontré que yo aprendí mucho, lo pasé la raja y como que primera vez que me voy así como contenta de un lugar, como, bueno, cuánta gente en la raja, bueno, ojalá que nos volvamos a encontrar, ¿cachai? Y feliz. Y con mucho stand-up. Ahora estoy haciendo más stand-up en el Sabor a Mí. Por ejemplo, ahora voy el 15, el 22 y el 29 en Sabor a Mí. O sea, voy a ir todos los sábados, desde el 15 para adelante, todos los sábados en el Sabor a Mí, que es el bar de lesbianas clásicos de aquí de Bellavista. Y mucho de eso, como siempre lo mismo, como mi trabajo como un poco under y solita, que tiene un lado triste que es estar solita, pero también tiene un lado alegre que es poder decir la agua que yo quiera y hacer la agua que se me plante. Eso también es bacán. Y ojalá que, no sé qué mucho que decir, o sea, haciendo stand-up en los bares, es lo que yo más hago y en eso estoy, pues, o sea, me encantaría que eso se pueda sostener, que ese sea el sostén de mi vida, la comedia, y para eso necesito que la gente vaya a los shows, porque de eso vivo, si vivo de la comedia, vivo espero seguir así. Estoy contenta, me ha ido mejor, gracias a tanta visibilidad y exposición que a mí me pone mal. Yo, bueno, Lilith, me vino en dolor, yo el viernes grabé esa entrevista, llegué con dolor de cabeza a mi casa, tenía la presentación en Rancagua, me vino una jaqueca espantosa, me vino como unos tucutucos, me puse así, hice el show igual, todo bacán, pero yo estaba como media, salgo del show de Rancagua, me puse a vomitar en un árbol, me metieron, me llevaron a un bar hetero, el mejor bar, súper entretenido, y yo estaba a punto de vomitar y tuve que irme, como muy así como pesada, porque yo creo que me afectó mucho recordar esas cosas como más tristes, pero no porque no las pueda hablar como la estamos hablando ahora, sino que igual el alcance que tiene un programa de televisión, que lo sé que lo va a ver mi papá, sé que lo va a ver mi mamá, sé que lo van a ver mi hermano, sé que todo el mundo va a opinar y que hay gente que me va a mandar buena onda y gente que me va a mandar mierda, ¿cachai? Y odio, ¿cachai? Entonces, me vienen los nervios. Entonces, hasta ayer todavía estaba con los tucutucu. Ayer recién dormí, ¿cachai? Porque yo parezco fuerte y todo con este corte de pelo, pero igual no soy tan fuerte, o sea, igual me da nervio como porque la comedia igual te permite hablar estas cosas, pero un poco fuera, ¿cachai? Como que hablamos de las cosas que son dolorosas, pero desde el chiste, como que no, esto no soy yo, sino que es un personaje cómico. Pero otra cosa es hablar de verdad y mostrar tu fragilidad de verdad. Entonces yo creo que hoy día recién me estoy recuperando emocionalmente de ese golpe que es mostrarse así frente a la gente y que me da harto nervio. Porque aunque sea gente que uno no conoce, igual la gente es muy violenta. Así que ahí recuperada, ahora estoy más recuperada, sí. Hoy día ya no me duele tanto la cabeza, pero me dio de puro nervio, como de angustia. Sí, me imagino. Eh, Su, muchas gracias por aceptar estrenar esta cuarta temporada de Marica Winsando. ¿Quién viene ¿Quién viene después? en el próximo capítulo? Estamos en conversación. ¿Será Estamos en conversación. Ricky Martin? Yo te diría que yo estoy aspirando de ahí, porque si ya estrenamos contigo, yo no puedo aspirar a menos. O sea, Entonces, mínimo Ricky claro, Martin, Miguel Bosé. sí, sí, una Shakira tal vez, claro. Ha estado muy en boga. ¿Y sabéis qué? Sí, Podría sí. invitar a la Tonquita que tenía problemas económicos, a ver si le ayuda ahí un También, poco. sí, a ver si le hacemos alguna cucha y le podemos pagar, porque si la despiden ahora del Canal 13, yo no sé ¿Qué va a cómo lo va a hacer esa hacer? pobre mujer. O sea, Claro, ¿sabéis qué te propongo? Háganle aquí en el Mariguizando, háganle una rifa. O sea, ¿quién más que la Tonquita necesita el apoyo? claro. Sí, sí, vamos a hacerlo. Su, muchas gracias de nuevo y nada, pues como seguir, desearte que te vaya muy regio y a ver si también nos reencontramos próximamente en un té para Lady. Ahí Sí, hay que charlarlo con Andy, aquí ahí estaba nuestro director abajo opinando. Ahí va a llegar algún mensajito para que nos eso. reencontremos. Es que sabéis que la política está fome. La política está fome. Sí, Pero algo tendremos que inventar. sí, sí, yo
creo que con alguna performance que hagamos mientras comentamos, la cuestión se pone Y si más no, entretenida. sabéis que comentemos Gran Hermano también. Sí, po. Y además que se viene ahora el Gran Hermano Chile. Sí, así que vamos a tener temas, vamos a tener temas. Sí, Su, muchas gracias. Saludos a la Pauloli Por y ahí al caballero anda. Pelayo. También saludo a tu marido, te quiero mucho, Muchas gracias, Su, igualmente. Que estén que te muy vaya bien bien. y recuerden pues que este programa queda aquí guardado en el live, en el feed, perdón, del Marica Winsando, y también se retransmite por Guillotina Radio. Y vamos a subirlo a nuestro canal de YouTube, porque ya tenemos canal de YouTube, Marica Winsando, ahí para que vayan a ponerle suscripción y disfruten del contenido de esta cuarta temporada. Y además vamos a empezar a subir los capítulos de las temporadas anteriores. Vamos a hacer retro Marica Winsando. Perfecto. Muchas gracias, Su. Muchas gracias a todos, todas y todos quienes espectaron y opinaron. Y eso, pues nos reencontramos pronto contigo y el resto el próximo domingo ahí con una nueva persona entrevistada. Que estén bien. Chao. Chao, chao.